podemos hacer choripán porque hay lluvia. ¿Cómo, Cris? Hoy no podemos hacer choripán porque hay lluvia. Bueno, mañana también, lluvia pasado. Bueno, recién estaba pensando un poco, ¿no? Revisando un poco lo que está sucediendo en Brasil. De acá no estamos muy lejos, no estuvimos muy lejos, no estaremos muy lejos hasta que no cambiemos un poco la cabeza los argentinos, ¿no? Pero cómo nos han estafado los diferentes gobiernos a prácticamente a todos los países latinoamericanos, porque los índices de miseria, de pobreza no los puede ver. Son números altísimos. La miseria, la inflación, la desocupación. Eso se traduce en mentira. Obviamente que hay gente con muy buenas intenciones, pero nos han mentido. Un papelón, un bochorno que está pasando en Brasil. Pero un bochorno porque lo filmaron. Porque hay grabaciones de Temer, pero cuando uno dice coima, cuando uno dice corrupción, son términos que están tan cercanos a todos nosotros y que duelen y que en definitiva es el resultado de estar como estamos. Por eso yo a veces digo tanto que no hay que dar la vida por nadie, por ningún político, por la mezquindad política nunca. Lo que hay que exigirle a los políticos de turno que administran lo que es de todos nosotros es que mejoremos algunas cuestiones que tienen que ver prácticamente con la historia de tantos pueblos latinoamericanos, ¿no? Con la miseria, con la exclusión social, con la falta de obras, con esto que uno puede ver casi a diario, ¿no? Lo que pasó en Brasil podría haber pasado acá, ha pasado, pasará seguramente, pero qué mal estamos, no solamente en Argentina, sino gran parte de Latinoamérica, ¿no? Espantoso lo que pasa, horrible, es un bochorno, porque esto se traduce en que nos roban, nos siguen robando la guita que es de todos nosotros y que debería ir, sabemos dónde, ¿no? Bueno, es indignante. Igual uno juega de indignado acá todas las noches y ya estoy un poco cansado. Pero la humedad en las paredes, pero uno siempre piensa en cambiar algo, ¿no? Aunque sea algún día, cambiar de verdad, ¿no? Bueno. Claro, dijimos, ¿a qué ciudadana brasileña traemos? Y mira, ya está, ¿cómo andaste? Qué lindo tenerte, nada más, qué lindo, cómo te quiero. Muy bien. Creo que te pusiste un vestido rojo, ¿no? Sí, por las dudas. Contra la envidia. Bueno, negra, qué lindo tenerte acá con nosotros hoy en un día muy delicado, muy sensible, no solamente para Brasil, sino para toda la región. Ya vamos con vos. Acá un minuto que, obviamente, Ana Má nos va a dar su visión, ¿no? Como argentina-brasileña, brasileña-argentina claro, que pues, es. No piense que soy columnista política, pues si no... Pero hablas desde el sentido común de cualquier Solo ciudadano. hablo desde el sentido común y bien. desde el sentido de una latinoamericana. Ahí está, de ley. De ley. Hermoso tenerte. Bueno, ¿qué ha pasado en Brasil? ¿Cómo repercute en la Argentina? Y el cuento de la buena pipa, ¿no? Los hechos y actos de corrupción que se suceden, que se repiten año tras año, gobierno tras gobierno. Bueno, vamos al primer informe, ahora sí. ¿Qué está pasando en Brasil? ¿Cómo repercute en la Argentina? ¿Qué pasa en la región? Obviamente que si se cae una potencia como Brasil, con lo que eso significa, ¿no? Nos afecta absolutamente a todos. Pero bueno, es la postal, es la foto, como te decía recién yo, que se vuelve a repetir. Terremoto político en Brasil. Tambalea el presidente Michel Temer por un audio que lo vincula con presuntas coimas. Para colmo, la economía siente el impacto y cae estrepitosamente. La crisis que ya salpicó a Lula y destituyó a Dilma parece no tener fin. Mientras se suceden las manifestaciones en las calles, Temer aseguró que seguirá en su cargo. Apareció una grabación difundida a través de un empresario de la alimentación brasileña que involucra al propio presidente Michel Temer avalando el pago de una coima. Para pagar el silencio de Eduardo Cunha. El hombre que manejó el juicio político que terminó con la presidencia de Dilma Rousseff. No compré el silencio de nadie. No tengo nada para esconder. Allanan el Congreso en Brasil. Separan del cargo al senador Aécio Neves y al diputado Rocha Lures. La investigación pedida por el Supremo Tribunal Federal será el lugar en el que van a surgir todas las explicaciones. Que hay muchas marchas espontáneas desde ayer a la noche que se conoció esta grabación. El Congreso brasileño discute la presentación conjunta de un pedido de impeachment contra el jefe de Estado, incluido el Partido Socialista brasileño. Voy a demostrar no tener absolutamente nada que ver con esos hechos. No renunciaré. Hoje, o Temer tem menos popularidade do que a Dilma tinha quando fizeram o impeachment dela. Dilma destituida. 61 votos a favor y 20 votos en contra. Condenaron o inocente y consumaron un golpe parlamentar. El 95% de quienes están haciendo la investigación están siendo investigados por corrupción. Tratar a Dilma igual ou pior do que me trataram. Provem uma corrupção minha.
que eu irei a pé para ser preso. No renuncio. Sei o que fiz. Sé lo que hice. La Bolsa de Brasil tuvo que ser suspendida en sus operaciones después de caer 10%. Se devaluó el real 5%. Una economía en mayor crisis y una crisis política en Brasil frena la producción de Brasil, frena las compras de Brasil. El impacto en la Argentina es enorme. Lamentable, triste. Sí, Johnny, buenas noches. ¿Cómo estás, Santi? Mismo modelo de corrupción, lo conocemos mucho, obra pública sobre precios retorno. ¿Qué está? Ese es el esquema. No es gratis, como dijiste vos. Dante Sica dijo hoy, por cada punto que cae Brasil, 1/4 de punto o medio punto cae la Argentina. La última información es Temer no renuncia, renunciaron 2 ministros. Tenemos la escucha que se dio a conocer hace instantes. Sí, es entre Temer y Joesley Batista, que es el jefe, el dueño del frigorífico JBC. Te lo resumo, lo más importante. Batista le dice, quería escucharlo un poco, presidente, cómo está toda la situación del Lavallato. Temer le dice, yo no hice nada. Y Batista le dice, yo liquidé todo lo que tenía con algún delito. Ahora estoy bien con Eduardo. Eduardo es Eduardo Cunha, un hombre clave, porque es el que manejó todo el impeachment, el juicio político a Dilma. Y Temer, la frase clave, le dice, tiene que mantener eso, ¿vio? Tiene que mantener eso. Eso se supone que es la coima. Batista le dice, todos los meses, también estoy asegurando las 2 puntas. La coima era de $160.000 por 20 años, se dice. Sí, mensual por 20. Exactamente. Mensual. Es lo que se supone, es lo que se está investigando, lo tiene que determinar la justicia, por supuesto, pero es en principio lo que se comenta y acá lo dice Batista, durante todos los meses jugando a 2 puntas. Rabanal, buenas noches. Yo creo que hay una diferencia, a ver, es el mismo delito como bien dice Johnny, pero hay una diferencia esencial, me parece, si lo que estamos hablando es ver cómo impacta esto y qué tiene que ver con Argentina. Este señor, cuando lo entró a ver a Temer, lo entró a ver cableado, no lo entró a ver con un grabador de periodista, entró cableado por la Policía Federal de Brasil, con jueces que estaban siguiendo adelante y con una acusación que la sigue adelante la Procuraduría Nacional. Es decir, esto es como si ustedes me hubieran dicho que a Cristina de Kirchner, con Cristina gobernando, Gil Carbó hubiera ordenado investigarla y la policía hubiera cableado a alguien que hablaba con Cristina para hacerla caer en una declaración. Es una diferencia abismal. No me lo imagino. Abismal entre la Argentina y Brasil. Y esto es lo que hace que Brasil siga en vida. Porque Brasil sigue vivo después de esta tonelada de corrupción. Porque la justicia funciona, que es lo que no funciona en Argentina. Ahora, no quedó nadie. Nadie. Pero no quedó nadie, no. Santiago, está la justicia. Por eso que el sistema no termina de colapsar. Porque la gente sabe que van cayendo. Acá en Brasil han desaparecido partidos políticos enteros. ¿Pero cuántos imputados hay? Mira, los números que tenemos a esta hora son 1.890 políticos que están complicados. No, escuchen la cifra, ¿no? Tenemos 1.890 implicados, porque esto es transversal. Claro. A diferencia de la Argentina, los analistas que dicen, va un núcleo en la Argentina que hay que investigar, donde muy pocos llegaron a tener lo que tiene el núcleo. Acá son 1.890, ya hay 98 presos en estos momentos. El juez Moro va a tener frente a frente a Lula en el mes de junio, julio, y Lula puede quedar preso en Brasil. O puede está ser implicado. presidente, es increíble. Exacto. Y a esta hora, antes de este discurso de Temer, porque hay una situación muy compleja, porque la gente salió toda a la calle y no se banca el discurso, no voy a renunciar, no voy a renunciar. El señor Temer tenía una imagen positiva de 4 puntos antes del escándalo. Imagínense lo que es en el día de hoy. 1.890 salpicados por corrupción. Ahora, la clave es lo que dice Rabanal para mí. ¿Por qué la diferenciación con la Argentina? 2 razones. Primero, no tenemos una justicia con estos niveles de independencia. En el caso de Odebrecht, la clave es lo que cuenta Claudio Saboya con mucho detalle respecto de que nosotros no tenemos ni siquiera la delación premiada y no la vamos a tener nunca. Yo, mal que les pese a los políticos, ¿por qué no votaron la extinción de dominio, la delación premiada? Es por una razón muy evidente, una defensa corporativa. Por eso en Brasil cayeron todos, porque tienen un andamiaje jurídico que la Argentina no tiene. Algunos jueces independientes que la Argentina no tienen. Lo que sí tenemos en común es los medios de comunicación que han puesto foco en la corrupción y una ciudadanía, una opinión pública que dijo basta. A ver, ¿cómo es el brasileño con respecto a nosotros? Ante estos hechos, Anamá, En estos hechos, antes Brasil no salía a la calle. Brasil no le importaba nada. Todo lo que pasaba en Brasil, pasaba en Brasilia, como que estaba en otro país. Pero desde las directas ya, cuando hicieron el impeachment para Collor de Mello, que la gente empezó a salir a la calle, ahora es como que todos tomaron como se dice, la sartén por el mango.
y salen a la calle y es muy poderoso porque no es dos personas. São Paulo es la ciudad más poderosa de Brasil y Río de Janeiro junta las dos, son muy poderosas y la gente está muy disgustada. Yo hablo con los brasileños, están muy disgustados. No anda bien la economía, había repuntado un poquito lo que dice Temer, que la economía había repuntado un poco. Es cierto. A los brasileños no les importa el dólar, les importa el real, pero la situación no está buena. En mucho desempleo, hay muchísimo. Y ahora, bueno, tiene que ir Temer tiene que renunciar, va a tener que renunciar, me parece a mí, y van a tener que hacer la elección tiene que ser indirecta, ¿no? Tiene que ser Maya, tiene que pedir. A ver, sí, un minuto, porque es cierto que el pueblo brasileño se está empezando a movilizar y tiene un poder tremendo. Sí. Tremendo, son manifestaciones multitudinarias, ¿no? Sí, obviamente, pero me parece que el foco está en el que la política permitió, o las leyes permitieron, y la justicia actuó en consecuencia. Podría ir a fondo con esto. Recordemos que Brasil hasta hace 5 años era una de las principales potencias de la región e inclusive mundial, que todos miramos el modelo brasileño, y que la caída estrepitosa de Brasil luego de toda esta causa y toda la clase política puesta bajo sospecha y todas las denuncias que están conociendo, únicamente, como decía recién Débora, es posible gracias a que las leyes están preparadas para ser una herramienta para que el Poder Judicial pueda llegar a fondo. Eso por un lado, que aquí eso todavía no está dado. ¿Para qué te quiero hacer una pregunta con respecto a lo que yo decía cuando arranqué? La corrupción no tiene partidos políticos. Ni ideología. Es corrupción, ni ideología. Acá está clarísimo. ¿Por qué nosotros terminamos justificando la corrupción de uno con la corrupción del otro? ¿Por qué no podemos decirle basta a la corrupción? Pienso en Argentina, pienso en gran parte de Latinoamérica, ¿no? Porque estamos viviendo como estamos viviendo a causa de eso. Sí. De gobiernos que históricamente se la han llevado todas. ¿Sí? A ver, Claudio. Opino como vos, me parece que el impacto en Brasil es fenomenal, que va a seguir. Brasil está en un momento de turbulencia hace ya unos años que me parece que no va a parar. Pensá que hablamos de la clase política, pero acá está toda la clase empresaria que es infinitamente más poderosa que la Argentina, y me parece que ese factor de que estén todos en crisis es lo que hace que la cosa avance. Acá los empresarios que también participaron de la corrupción todavía son los que proveen al Estado, los contratistas. Entonces hay una tensión que no se terminó de resolver, más allá del signo del gobierno político. Pero uno no vota empresarios. Uno no vota empresarios, pero los jueces, que no tenemos ni la estructura, como decía recién Débora, judicial. Pensá que en el proceso Lava Jato hubo cambios estructurales muy fuertes. Por ejemplo, la Corte Suprema sacó en un momento al juez Moro, lo separó. Claro. El juez que se murió en un helicóptero, en un accidente de helicóptero. Cuando lo que hizo Moro fue, acá está el expediente, léalo, doctor. Al día siguiente dijo, no solamente vuelve a su silla, sino que inmunidad total. Todos los funcionarios nacionales, por ejemplo, ahora pasa con Eduardo Cunha, el presidente de la Cámara de Diputados, por eso condujo el juicio político de Dilma. Los enjuicia directamente la Corte, inmediatamente, no hay instancia previa, un peritaje, nada. A la Corte, y todos los demás investiga la policía, acusa al fiscal y juzga un minuto, sí, Teresita, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te va? Están? Gracias por estar. Te quiero escuchar, por favor. Lo que descubro hoy es que la enorme diferencia que hay entre Brasil y nosotros en cuanto a la diferencia y los recursos que tienen para elegir un nuevo presidente. Temer no va a renunciar porque será el reconocimiento de que ha cometido errores gravísimos. Pero tienen recursos para resolver la crisis. Y espero que también tengan recursos para que la gente en la calle no signifique violencia. Claro, sí. Pero perdón, Teresita, porque hay una situación, yo comprendo. Acá en Brasil pasó casi lo de Italia, que terminó con Berlusconi porque no quedó vivo uno, un juez de Milán se puso las pilas y fueron todos y terminaron con un sistema. Sí, pero vino Berlusconi, que no era mucho lamentable, mejor, pero ¿por qué vamos a justificar, dicen en Brasil, a un corrupto que viene, lo antecede una manga de corruptos también, porque hablamos de 1890 y gran parte de su partido, con Lula incluido, están hoy en el ojo de la tormenta? ¿Por qué bancárselo con temor a qué? Pasará Temer y vendrá otro, eso es lo que ellos plantean. Sea quien sea, si no se va a hablar la corrupción. La decepción en Brasil es muy grande porque Aécio, que es sobrino de Tancredo, nieto de Tancredo Neves, que Tancredo Neves fue ministro de Economía, fue el que fundó Petrobras, Getúlio Vargas, en el gobierno de Getúlio Vargas.
está recibiendo coima, la hermana está presa hoy, que fue un candidato a presidente de la República que casi gana. Sí, sí. Y piensa que va a ser presidente. Y el que recibía la coima que está hablando Temer, está preso, que es de los 2 millones de real, era para alguien que está preso, para que no hable, que sigue la coima en prisión. Sí, ¿no? Sí. Lo que acá está en discusión es cómo se financia la política, en definitiva, porque acaba de decir Paulo, ¿cuánto dijiste? 1890 1800 políticos, todos transversalmente rozados por Odebrecht, por Petrobras, por Camargo Correa, por OAS. Son 9 constructoras, Petrobras es la madre que contrataba a todas, ¿no? Que aparecen financiando a todos los políticos. Mirá, 438 millones de reales. A Dilma le pusieron 56 millones. A Aécio Neves, que ahora cayó, está preso, que estuvo a punto, el Scioli argentino estuvo a punto de ser presidente, 52 millones. Marina Silva, que vos decías, bueno, joven, ambientalista, me gusta, qué sé yo, 13 millones también. 255 diputados recibieron donaciones. ¿Por qué no discutimos cómo se financia la política? Venimos de una campaña, ¿te acordás? La del 2007, donde aparecían droguerías que compraban efedrina a China y la vendían a México. Esas droguerías participaban de una campaña política. Hay que empezar a discutir cómo se financia los partidos políticos. Sí, hay varios temas en discusión. Lo que dice Jonathan es cierto. Todos los escándalos de corrupción y el lugar que ocupa la justicia también es muy diferente a nuestro país. Lo importante de esto, y ojalá la esperanza que tenemos todos los sudamericanos, los argentinos y quienes amamos la democracia, que con esto, si sucede, es que se adelanten las elecciones o que suceda que se elijan autoridades y que se restaure la democracia en Brasil. Porque lo que hubo en Brasil, no nos olvidemos, lo grave que este actual gobierno apoyó fue un golpe blando. Es un golpe de Estado sin la necesidad de las Fuerzas Armadas. Porque Dilma, recuerden que Dilma fue destituida, que no es un dato menor, no acusada de corrupción, sino de manipulación de algunos datos. Eso para acá sería una pedalier. No es por esto, es por otra cosa. Ellos lo llaman la pedalía. La pedalía es lo que decían ellos. Es un tema totalmente diferente, que era el acomodar algunos Acomodó números. Cifras para su campaña. Claro, pero es muy diferente a esto. Fue destituida. No nos olvidemos la historia original de esto. Temer, apoyado por los grandes grupos financieros, por lo que acá llamamos la bicicleta financiera, por todos los que movieron el mercado. Era el vice de Dilma. Los intereses lo elevaron sin el consentimiento del pueblo, sin el voto democrático, a ser un gobierno que además nos está llevando a la ruina porque económicamente está en el peor momento Brasil. Lo que piden ahora desde Brasil... No, en el peor momento. No, ese es el problema. Lo que piden desde Brasil es que haya elecciones y que democráticamente se elijan las autoridades. Que era lo que pensaba hacer Dilma si le restituían sus funciones. Ella dijo, yo quiero un plebiscito para que los brasileños elijan si quieren adelantar las elecciones o continuar hasta fines de 2018. Ahí vos vas a la popularidad de Lula. ¿Ahí querés llegar? No, pero por supuesto que tiene que haber elecciones. Están viviendo en un gobierno. Si tiene un 20% más o menos. Pero los demás tienen 4. Claro, hay tal crisis ¿cómo que se es generó posible este eso, gobierno? ¿no? Digo, no podemos apoyar a Temer. Es un gobierno de facto. Digo, no bueno, podemos era el permitir... vicepresidente y asume cuando el presidente... Que vuelva y que voten los brasileños a quién es el próximo presidente. En Brasil no se puede hacer elecciones ahora. Tiene que ser indirectas. Tiene que ser Maya, el presidente de la Cámara, tiene que pedir a los 513 diputados, no sé, 18 senadores. 218. 518. Y 218 senadores, exactamente. Tiene que ser indirectas. Para ser directas, no puede. Brasil tiene que hacer una enmienda de la Constitución para haber elecciones, si no, no se puede. Sí, por favor. Sí. No sé si la discusión es Temer o Dilma o lo que sea, porque en realidad lo que está a la luz es que toda la dirigencia política brasilera es corrupta, ¿no? Digamos, lo que muestra esta investigación, que tampoco sé si es la fortaleza del poder judicial brasilero, porque acá lo que hay es un juez que fue valiente y avanzó, ¿no? Fue así. Pero, y me remito a lo que decía María Julia en el sentido ¿no? Brasil hace muy pocos años lo marcábamos como una referencia regional, un liderazgo regional, una potencia, un país que podía ser potencia a nivel mundial por su consumo interno, por sus exportaciones, por su capacidad industrial. Y hoy tenemos eso. Lo que quiero decir es, indudablemente, el centro es la corrupción. La corrupción puede destruir un país, ¿no? La corrupción, que es un problema muy claro en la región, pone ahora a Brasil en esta situación.
y que probablemente y lamentablemente también va a tener un impacto sobre la Argentina, porque buena parte también de las exportaciones de nuestro país o del comercio de nuestro país está vinculado a Brasil, con lo cual si hay una caída de la economía brasilera va a tener impacto obviamente. Usted dígame una cosa, pregunto, hay mucha gente acá, digamos, ¿qué país con altos índices de corrupción es un país pujante? China. China. China es uno de los países más corruptos del planeta y su economía crece. O sea, eso democracia. Es una dictadura y son 1.200 millones de habitantes. Vos hiciste la pregunta, yo te contesto. Y lamentablemente tengo que decir que Brasil, la corrupción no es de ahora. Brasil, cuando tenía tasas de crecimiento muy alto, la corrupción existía. Porque esta corrupción que estamos hablando estaba durante el gobierno de Lula y estuvo durante el gobierno de Dilma. Ya voy. En nuestro país. Porque el muerto se ríe el degollado acá. Nosotros señalamos a Brasil como si fuera... No, pero si hay cosas nuestras acá. Si hay cosas nuestras acá. Por eso aparecieron las planillas. Mira, yo creo que en un par de horas... Tal vez días van a aparecer las planillas ya públicamente. Algo se conocía de cómo Jaime recibía las coimas de Odebrecht. Hay un montón, está lo de Arribas que lo venimos charlando, pero ya están las planillas, estaban en la computadora de Marcelo. Marcelo Odebrecht es el que estuvo con Cristina en el video, ¿no? Estaba en la computadora de Odebrecht, en un Excel, coimas por $500.000 pagadas por esta empresa para soterrar el Sarmiento, y se ve incluso cómo se daba la cuenta, cómo la cobraba Jaime. Te digo el nombre. Pronbon Corporation, en el First Caribbean International Bank, a través de una empresa offshore que se llama Klienfeld. Esto lo encontró la Policía Federal de Brasil y el que lo cobraba era el testaferro de Jaime. Igual lo del Manuel de esto es un canapé. Sí, pero es plata igual. ¿Cómo estás? No, simplemente quería profundizar lo que vos planteabas. Efectivamente, Argentina también creció el 7 y 8% durante un buen tramo de la década pasada y, sin embargo, digamos, con sospechas de corrupción nada despreciables. Pero acá hay tres patas. Yo creo que la corrupción tiene que ver con, por un lado, la justicia independiente, ¿sí? Por otro lado, un Congreso que, digamos, actúa el seguimiento realmente y el control sobre el Ejecutivo, y por otro lado algo que me parece que es muy importante, son los niveles de tolerancia que tiene una sociedad. Hoy el fantasma de la corrupción recorre prácticamente, estamos focalizando en Brasil, pero en realidad esto está pasando en Europa y está pasando en muchos países en América Latina. Filión acaba de frustrar la posibilidad de ser presidente de Francia por ser acusado de corrupción y mala praxis. Igual el tema es cómo reacciona el pueblo ante un hecho de corrupción. Exactamente. Yo le costó la carrera. En Francia le costó la carrera. Le costó la carrera. Yo creo que los niveles de tolerancia a la corrupción, sobre la cual se monta la prensa, se montan los medios de comunicación básicamente que instalan y refuerzan el tema de la corrupción, pero básicamente porque los medios de comunicación están permanentemente focalizando sobre las necesidades de demanda. ¿Sabes cuál fue la clave, Graciela? Donde yo, como Adrián, no digo la justicia, porque es un juez. Y esto tocó a Estados Unidos. Como la FIFA la revolvió a Estados Unidos, acá había constructoras yanquis con las de Brasil, empezaron a tener descompensaciones, dijimos, algo le van a encontrar y se los encontraron. Intervino Estados Unidos. Pero ¿sabés dónde la población brasileña mostró altura contra la corrupción? En la previa del Mundial. ¿Por qué un país futbolero como Brasil no hay? Porque tiene una pasión desmedida. La gente les puso un límite porque dijo... El planteo económico y la obra pública y el sobreprecio del Mundial es un escándalo. Salían a la calle, copaban, pero San Pablo, Río de Janeiro, y después venían los Juegos Olímpicos. Y eso condicionó al gobierno de Dilma, porque no querían eso. Para que nada más decía hoy que el pueblo brasileño antes no le importaba. No. ¿Y qué diferencia marcás entre nosotros y ellos con respecto a cómo reaccionamos ante la corrupción, no? Bueno, cómo reacciona Brasil es muy emotivo, pasional. Es muy pasional. Entonces Brasil ahora sale a la calle, Brasil ahora grita a las directas que el impeachment y lo sacan. La diferencia de acá es que puedes salir, gritar, hacer de todo y continúan todos, que no hay nada preso. Aquí es muy difícil. Aquí es muy difícil poner preso a alguien. Es como que la gente va a ir y va a instalarse
los gobernantes de turno tienen miedo de meter preso a fulano de tal porque puede pasar. Porque están todos metidos. Entonces la justicia tiene que ser independiente. Pero es cierto lo que dice, es cierto lo que dice Ana Má. Eso es por un lado, pero por otro lado también, por un lado está la cuestión de la diligencia, las herramientas, porque hay un juez que hizo la patriada, pero que tiene una herramienta judicial, o sea, legal, muy importante, que no existe en la Argentina y que por eso también transforma a la Argentina en uno de los pocos países que poco puede avanzar con todo lo que se va sabiendo de la causa Odebrecht, porque somos de los más atrasados justamente porque no tenemos las herramientas, los jueces que quisieran, si hubiese algún juez que quisiera avanzar, hay fiscales que sí están intentando hacerlo. ¿Ustedes se acuerdan, por ejemplo, de Skanka? Sí, los gasoductos. Bueno, pero esto es peor. Porque por citar una una empresa sueca. Una empresa sueca terminó poniendo coimas en Argentina. Pero recordemos también que Graciela Rubén seguramente tiene el dato que la corrupción no está nunca en el tope de las preocupaciones de los argentinos. Los políticos incluso en las campañas han evaluado, ¿se acuerdan en la última campaña que no se hablaba de la corrupción del kirchnerismo durante la campaña porque habían evaluado en Cambiemos que eso no era lo que la gente estaba esperando del gobierno? Pero María Julia, a ver, sin irnos a este caso de esta charla doble, nos quedamos en este caso de las coimas con relación con Brasil y demás. Arribas, que es el que viene a este caso, para no decir yo te devuelvo uno. Bueno, no es el único que viene a este caso. ¿Qué pasó con la justicia argentina con Arribas? Claro, lo comprobado que los sobres se llenan. Bueno, cerró el señor Rodolfo Canicova Corral, los entonces, sobres selló sin haber escuchado el testimonio del arrepentido Leonardo Estamos hablando, güey, se le hablamos luego. Pero pasó eso y ¿qué pasó luego? Dos fiscales, Delgado la justicia y Torres, no es como en Brasil, entonces llamaron, la justicia falló, los sobreseyeron. Perdón, pero sigue la pudieron reabrir dos fiscales. Pero esto no sucedía. Que la justicia lo sobreselló. Una vergüenza. Una parte de la justicia, otra parte actuó pero el juez es el que de la manera que correspondía. El fiscal puede pedir lo que quiera. No. El juez dijo no. No. Los fiscales lo que hicieron es usar otra causa que tenía conexión para poder reabrir la investigación hacia ese lado, que también involucraba a Rivas, dado que la causa de Canicova Corral se había cerrado. Con lo cual, los fiscales, con buen tino, lo que están haciendo es intentar por otros medios, llamando al testigo. La fuerza, el esfuerzo tiene que hacer los fiscales. Pero esto no sucedía con el kirchnerismo. O sea, tampoco. Yo creo que uno de los temas interesantes es que Brasil de alguna forma ha empezado a aprender a través de los años de los espantos. La caída de Collor de Mello, la destitución de Collor de Mello, yo creo que fortaleció a la justicia brasilera y a la policía. Esas dos instituciones fueron creciendo y yo creo que está a la vista. ¿Y nosotros nosotros aprendimos del espanto o todavía no reaccionamos? Nosotros todavía estamos con un guión abierto para muchas series de Netflix. Pero yo creo que Brasil, desde el punto de vista de la justicia, se fortaleció. Y el caso de Moro es un buen ejemplo. Y si no, el Manu Puliti italiano brasileño no estaría. Más allá de la figura relevante del juez Moro, no puede poner semejante nación todo en una sola persona. Hay un sistema que debe funcionar. Pero ese es el punto. Pues si no, es como un Salvador Mesías, ¿no? Yo creo que ese es el punto. Es mucho más complejo que eso. Y no nos extrañe ver, porque lo que decía Pablo es cierto, en el sentido de que la solución ya no pasa por el Parlamento. En la eventualidad que el señor Temer renuncie, Rodrigo Maya por ahí enfrenta alguna situación incómoda, o el senador Olivera, que serían los que siguen en la línea de sucesión. Consecuente, la tercera figura sería la Corte Suprema, y ahí Carmen Lucía aparece como una persona que eventualmente, en el peor de los panoramas, puede de golpe la Corte Suprema surgir. Porque muchas veces escucho a muchos analistas, en este caso a Roberto, analistas que lo hacen de una manera muy precisa, pero muchas veces siento que estamos como tratando de solucionar o de dar un pantallazo de algo que está sucediendo en Brasil, cuando también nosotros tenemos el problema, la bomba la tenemos nosotros adentro. Totalmente. Ahora, y tantos pueblos de Latinoamérica, acá la corrupción, esto que pasó en Brasil, no va a ser ni la primera ni la última. Claro. El tema es cómo reaccionamos los pueblos y cómo empezamos a rearmarnos todos para que no nos roben más y para vivir en definitiva en un futuro, ojalá que cercano, un poco mejor. Pero acá, una pregunta tal vez un poco provocadora, no sé. ¿De verdad nos importa la corrupción? No. Cristina mide bien en la provincia de Buenos Aires. Lula está bien, mide 20 puntos, me dice María Julia, pero puede ser de vuelta presidente de Brasil. Lula
que hizo un proceso interesante porque incorporó 30 millones de personas a la clase media, está acusado... No es un dato menor. No es un dato menor, pero está acusado, que tampoco es un dato menor, de recibir 30 millones de reales en coimas. Donaciones al Instituto Lula por 20 millones de reales. Conferencias de Lula en el exterior por 10 millones de reales. Obras en un departamento en la playa de Guarujá por 700.000 reales. Sao Paulo. Todas, San Pablo, todas de Odebrecht. Entonces mi pregunta es, ¿de verdad como pueblo argentino, brasileño, venezolano, ecuatoriano, nos importa la corrupción o importa el bolsillo? por favor. Yo quiero decir algo. Perdón que desmienta unos cuantos colores. No es solamente un juez que está haciendo una patriada, porque la Corte Suprema ha tomado decisiones claras de, por ejemplo, desaforar, lo hizo hoy, de desaforar a parlamentarios. Una fuerza federal que depende directamente del... Aécio Neves. Una fuerza federal que depende directamente del presidente de la nación. Yo lo miro eso, la verdad que me parece que es una película. Acaba de cablear a un tipo para que le tome declaraciones al presidente de la nación en secreto. Bueno, y hay Perdón un que desmienta. empresario que Acá no es también solamente un juez que se O sea, que le hay está un jugando una empresario que patriada. también, ya sea que para salvar su pescuezo o lo que fuere, pero hay un empresario que se involucra en esa investigación. Sí, fue para salvarse, pero bueno. Fue para Yo no salvarse, veo pero ninguno yo acá haciendo eso. no Acá me no, imagino... acá no. Acá o sea, ninguno. imagínense todos los empresarios que ahora apoyan al gobierno de Macri durante el gobierno de Cristina Kirchner, por lo bajo decían una cosa, en público aplaudían a Cristina Kirchner, nadie decía nada, nadie dice nada. Si vos le planteás a cualquier gran empresario o mediano empresario denunciar algún pedido de coimas, te dicen, pero ni muerto. Porque acaban presos. Ni muerto. Ahora, O sea, vos preguntabas, Santiago, qué pasó con el caso Skanska. Bueno, pasó muy poco en los primeros... Primero porque eran los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner, porque había una situación económica favorable y a la gente cuando la economía funciona, la corrupción no le importa, porque los medios de comunicación en ese momento todos hacían oficialismo, salvo Perfil, que empezaba a publicar de a poco el caso Skanska, después los demás medios también lo reflejaron. Ahora, en el caso, por ejemplo, de Odebrecht, vos decías, bueno, ¿por qué hay tolerancia a la corrupción o unos se tiran con la corrupción de uno a otro? La diferencia es que este caso salpica a todos, por eso se parece a Brasil, porque vos pensás que una de las obras, más allá del soterramiento del Sarmiento o de la planta potabilizadora de Tigre, de AISA, hay, por ejemplo, un gasoducto que atraviesa 15 provincias argentinas. Ahí tenés 15 gobernadores que en algún momento van a tener que explicar si recibieron o no recibieron coimas. ¿Cuál es el problema? El día clave es el 1 de junio. Igual acá pienso todo el tiempo en los organismos de Contralor, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo controla la FIP, digamos, todo Pero lo si que a sucede? Chegaray lo sobreseyeron. Ahí tenés otro ejemplo, Chegaray. Un minuto, sí. Dale, porque Santiago, digamos, todos tenemos una vida, todos nos debemos a la FIP. Anda a comprar un auto sin papel, sin presentar. Anda a comprar un auto. Un auto, qué sé yo, no sé, $30.000. Te piden, pero el F1, el R2, el 4G. Y está bien que lo hagan, en un país Perfecto, serio. a nosotros, Obvio. los pobres perejiles. Pereña compró Ahora, una ¿cómo estancia. compraron Obvio. una estancia media argentina sin presentar un papel? El señor Echegaray es el responsable, entre otros, ¿no? La UIF, todos los organismos de control. ¿Sabes que todas las causas que tiene Echegaray abiertas en la justicia, creo que ya no le queda ninguna porque fue sobreseído? Y en la última causa, la sala que lo sobreselló, si no me equivoco, es la 4, que están Borinsky, Hornos. Lo sobreseyeron porque tomaron en cuenta una causa de Ollarvide que era similar, por la cual ya había sido sobreseído Ollarvide, sí, el gran jurista argentino, y dijeron, bueno, como la causa es parecida, la cerramos. Sí, Claudio. El sistema acá no va a autodepurarse. O sea, si algo que dijo Moro varias veces y en Argentina, no en vano lo dijo, es si no hay presión social para que esto ocurra, vos fíjate que ayer mismo, para los que seguimos un poco las noticias, la primicia de esto fue del diario Globo. Sí. Que todo el mundo decía, es el único sostén de Temer. Y fue el que lo mandó al cadalso. Bueno, como La Nación con Macri y Panama Papers también. Exacto, Sí. entonces todo ese verso también se termina, se acaba, basta, chau. Es para... La tribuna, para sí. excusa. Santiago, sí. te quería volver sobre una cosa que dijiste vos, que por qué los argentinos mirábamos con cierta codicia a Brasil o con cierta admiración. Y hacemos bien, porque Brasil, a pesar de todo esto, de todo lo que estamos viendo que le ocurre, es un país que tiene una diplomacia fabulosa. A Itamaraty no se le pasa nada. Venden a su país como nadie, mientras nuestros diplomáticos toman el cóctel todos los días puntualmente. Los de Brasil venden puntualmente. La industria de Brasil es buenísima. El arte en Brasil es buenísimo. Tienen algunos problemas con la ecología, pero es un gran país. Y esta reacción de la justicia y de las instituciones no tiene nada que ver con la nuestra. Hacemos muy bien en mirar con codicia a Brasil. Sobre los organismos de control que vos preguntabas, yo te doy dos ejemplos muy cortos.
AFIP Bahía Blanca, cuando Suris tenía 200 kioscos para facturación trucha, ¿qué hizo el señor Echegaray que mencionaba Débora? Cerró la sucursal Bahía Blanca porque, bueno, era mejor cerrarla que otra cosa. La UIF, la Unidad de Investigación Financiera, que tiene que investigar cuando hay lavado de dinero. ¿Cuántos ROS? Tira un número. ¿Cuántos ROS, reporte de operación sospechosa, hizo sobre Lázaro Báez? Multiple choice, 20.000, 25.000 o 30.000. Cero. Absolutamente nada. Esos son los organismos de control que tenemos. Casos Skanska. Hay un audio a mí me hicieron de un ejecutivo de la empresa Skanska sueca, repito, una empresa sueca, que dice, le pagamos una coima al pingüino de acá a la vuelta. Vas a Skanska, das la media vuelta y está el Ministerio de Planificación. No es muy difícil, no es muy complicado. ¿Qué hizo Yarvide? Investigó a Daniel Cameron, el secretario de Energía, nada. Fulvio Madaro, el de Enargas, nada. Y Néstor Ulloa, de Nación Fideicomisos, pero es que nada. no nos importa, porque en definitiva todos los actos de corrupción terminan siendo como una película que le pasa a otro. Por eso. Pero el problema va a tener que cambiar la justicia en la Argentina. Yo creo que empieza muy tibiamente a haber cierta intolerancia de la sociedad argentina ante los hechos de corrupción que se ven cuando vos no ves la calle pavimentada, sí, no ves cuando el puente, vas a la ruta, sí, la escuela. cuando vos ves esas cosas, automáticamente la sociedad, y yo creo que el resultado de las elecciones, nosotros decíamos cómo va a perder el peronismo, y perdió el peronismo frente al macrismo, que nadie daba 5 pesos. Chico, Julio De Vido es el porque jefe creo de que la realmente la Comisión de sociedad Energía de la Cámara de lentamente se empezó a cansar. Mi temor, sinceramente, es si la economía repunta mucho, que no parece que vaya a repuntar tanto, si la gente se va a olvidar. Esperemos que no. A ver qué pasa con la economía. Está Javier Osuna, intendente general de Ceras. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo te va? Sí, lo escucho. Bueno, en principio, como todos saben, nosotros hemos lanzado una campaña a nivel nacional por el tema de los precios y en general las Heras, que somos gobierno a nivel municipal, hemos decidido sumarnos a esta campaña de precios vinculados a proponer junto con los ¿Y esto va a pasar algo o se va a quedar nada más que en el eslogan? No, yo creo que ya está pasando, ¿no? De hecho, pasó esta semana muy fuerte. Tiene que ver con esto. Yo, si me permitís enganchar un poquito el tema anterior, cuando hablamos del tema de corrupción, creo que nos estamos olvidando de algo importante que tiene que ver con el hombre. El sistema falla porque generalmente se está abordando la política desde un lado donde no se tiene que abordar. Tenemos que trabajar sobre la formación de los hombres, de las mujeres, de los que ejercen la política, y en eso los pueblos del interior realmente todavía tienen un reservorio de transparencia, de ética. Por eso igual se ve fácil en el interior quién es el chorro y quién no. Sí, pero lo trato de mostrar porque cuando se trata de generalizar el tema de la política, sinceramente, lo digo en defensa de mucha gente que trabaja honestamente y que lo hace. Pero miren, en Brasil no quedó casi ni uno. Bueno, claro, obviamente que no todo es lo mismo. Sí, hay gente honesta, hay gente con buenas intenciones. Hay gente que se forma, y lo digo no por nosotros solamente, sino muchos municipios que trabajan con mucha honestidad y que hay dirigentes de muchos años que realmente salen de la política o eligen la política como una manera de elegir cómo se va a morir, no cómo se va a vivir. Es decir, morir dejando un recuerdo de honradez, de transparencia, que creo que es como uno tiene que atravesar la política, es decir, como una honrada. Pasa que acá lo que se repite es un modus operandi, más allá de si el hombre es bueno, el hombre es malo, un reservorio moral. Ojalá, yo quiero creer eso. Perón decía, el hombre bueno, si se lo controla, mejor. Yo no suelo creer mucho en la bondad del hombre, ¿no? Pero bueno, acá lo que se repite es una mecánica. Empresas constructoras que pagaban coimas a políticos brasileños, todos. Lula, Aécio Neves, Temer, Marina Silva, como dije antes. El gobierno de Lula y de Dilma ordenaba a Petrobras contratar siempre a la misma empresa obra pública. Vas vos, vas vos, vas vos. La obra pública era sobrefacturada. Valía 100, 700. Como siempre. Y los 600 que quedaban, para acá, para acá, para acá, para acá. Nos hace acordar seguramente a muchas cosas de la Argentina. El tema es que ahí son 9 empresas constructoras que se cartelizaban, también muy parecido acá en la Argentina, y todas le ponían un pedacito de plata a cada uno de los diputados y senadores. Por eso está todos los partidos políticos de Brasil metidos en esto. Y acá lo importante es que ahora estemos todos tratando de enterarnos de qué manera se hacen las licitaciones, cuánto se paga, qué es lo que hace este gobierno con la obra pública, que es siempre el nicho de corrupción, ¿no? Yo hablaba
con un funcionario justamente de Agraria preguntándole eso. ¿Y ahora cómo controlan? ¿Cuántos son los que controlan? Porque antes supuestamente eran 4 o 5 que nunca controlaban nada y que era imposible que controlen toda la obra pública. Incluso Aníbal Fernández había hecho en un momento declaraciones al respecto. Yo no puedo ir a ver si terminaron o no la obra y pago cuando los famosos certificados de obra. No puedo ir hasta la AFA, ¿te acordás? Decía lo mismo. Lo Yo mismo. le doy la plata, después Bueno, que se arreglen. En el gobierno obviamente hablan que bajaron un 20% los costos, que las licitaciones son transparentes porque son por internet, que las compulsas son así. Tienen mucho miedo. ¿Sí las encontrás? Claro. El tema es que tienen mucho miedo porque este gobierno también va a pasar y los van a investigar también, digamos. Y yo creo que la sociedad, en muchas cosas no avanzamos, pero en esto sí. Yo creo que ya hay un asqueo no sé, generalizado con respecto a lo que, o por lo menos vemos en qué se traduce la corrupción. Una demanda de transparencia. Pero la corrupción no es de un partido o de otro. No, coincido. También yo creo que sí hay una demanda en la sociedad. Creo que además esa demanda estuvo expresada en la última elección. Y yo creo que hay una reacción del gobierno. ¿Y por qué no parten a Rivas si sacan esa bandera? A ver, ahora te digo. Rivas no era funcionario en ese momento, pero... Primero, Rivas no era funcionario. Segundo, la denuncia de Rivas surge efectivamente a partir de la declaración de un testigo y luego de una investigación que hace una nota de Alconamo. Pero el gesto es que una dirigente del partido de gobierno es la que se presenta en la justicia y dicen lleve adelante la investigación. Una investigación que se lleva adelante porque en realidad en la causa está sobreseído. Ahora aparece el mismo testigo con otra información, ¿no? Porque no coincide con lo que había dicho. Eran 600.000, ahora son 850, bueno. Y la verdad lo que hay que decir es que se abra, hay un hecho nuevo, que haya una nueva investigación. O sea, acá lo que no ha habido es ningún tipo de encubrimiento. Al contrario, el gobierno dijo, está bien que se investigue y que se someta a la justicia. Me parece que es lo que corresponde. Primer punto. Segundo punto. Algunos avances que han existido, porque también hay que decirlo en los tiempos más recientes. Todas las licitaciones de obra pública están en internet, los pliegos ya no se tienen que comprar, están publicados. Hay una ley de acción de información pública que le permite a cualquier ciudadano pedir la información que esté en poder del Estado. Hay una política de datos abiertos que obliga al Estado a informar, a publicar información respecto de licitaciones, contratación de personal, ejecución área por área. Todo esto ha significado que la Argentina en muy poco tiempo, año y medio, ha subido 34 posiciones en el ranking de transparencia. Entonces yo lo que digo es hay que seguir trabajando y si hay algo mal hay que marcarlo, pero no es cierto que no se está haciendo nada. Digamos, ha habido políticas, de hecho, la Argentina está intentando entrar a OCDE. Una de las principales cuestiones para poder ingresar a OCDE es tener una política de integridad, es ser un país en donde las instituciones funcionen, donde haya transparencia. Y yo creo que es un objetivo del gobierno y creo que insisto, ha habido medidas que tienden hacia eso, ¿no? Santiago, recordemos que Arribas había sido convocado para dar respuestas en el Congreso. La Comisión dijo que tenía una agenda muy cargada y que no podía asistir, pero a la noche se lo vio gritando los goles del gran triunfo San Lorenzo frente al Flamengo en Copa Libertadores. Entonces también necesitamos que las respuestas las den de cara a lo que la gente necesita y lo que los diputados, que son los representantes del pueblo, porque para eso son los que representan al pueblo, son elegidos de las diferentes provincias para dar respuestas. Así que si tienen tanta vocación y voluntad de dar respuestas, estaría bueno que vaya y responda como tiene que responder. Pero, Diego, como también nos tendría que dar respuestas este gobierno de por qué ocupa el lugar que ocupa Laurita Alonso, de por qué hay muchas veces intereses encontrados o hay conflicto de intereses en otros lugares. Y todo pasa, Argentina. Todo pasa. De un lado lo que fue el kirchnerismo, como se quejan ustedes, y todo pasa ahora con el macrismo. No es cuestión, como dice Luis Novarecio, que porque hoy Cambiemos tiene 1 o 2 casos que a vos te molestan, justifican los anteriores, que son dramáticos y escandalosos. Pensá con la por vos, cúpula no de arriba para igual, abajo, es una línea brutal. Yo lo que creo que tenemos que reclamar 2 cosas. Primero, que el Senado, una vez por todas, transforme en ley la extinción del dominio, que significa devuelvan lo que se robaron. Punto número 1. Y punto número 2, la justicia no funcionará, pero ¿sabes qué funciona? La gente. Acá hay muchos dirigentes políticos que tendrán 28, 29 puntos, que no los podemos ni comprobar, que tienen una imagen negativa. Carlos Menem, que fue 2 veces presidente de nuestro país, tiene una imagen negativa brutal. Nunca más pudo pisar la calle. No volvió a ser el político que quiso. Lo refugiaron en el Senado con acuerdos raros para que vote de vez en cuando. No pudo pisar la calle. Hoy es un hombre mayor. Antes tampoco podía. Y así le pasa mucho. ¿Pero qué nos conformamos? ¿Con la condena social? No, pero por lo menos la gente Santiago condena. Dice, la gente no porque tiene ustedes dicen que la gente avala a todos los ladrones. Ahora, no es así. La condena social no alcanza. Bueno, pero es un punto justicia. importante. Acá hay 2 ejemplos claros.
Uno, recién vos hablabas del desafuero de Aécio Neves por parte de la Corte Suprema. Nosotros tenemos a Julio De Vido, que recién nombró María Julia como paradigmático, que es el presidente, además el titular de la Comisión de Energía. Lo tenemos a Julio De Vido sentado en el Congreso y todo el bloque del Frente para la Victoria se negó a desaforarlo para que lo puedan investigar. Y paralelamente tenemos a la justicia que en el caso Echegaray le dijo, señor, usted no es responsable de nada. Sí, hablábamos recién de temas precios. ¿Llegó a Guinness o no? ¿Está Marcos o no? Marcos a Guinness en un ratito nada más lo tenemos. Pero el programa es un tema con otro, ¿no? ¿Cómo están los precios? ¿Qué pasa? Porque recién decía acá Javier, la cuestión de los precios. Yo digo, más allá de una cuestión de que estamos en campaña, que los políticos están en campaña, que quieren tu voto, que van a ir por todo, hay una cuestión básica que uno siente cómo está la situación, cómo está la inflación. Básicamente y sensiblemente en el supermercado. ¿Qué pasa con los alimentos que no paran de aumentar? Vemos el informe, mira. Changuitos vacíos, precios por las nubes. Preocupación por el aumento de la inflación que parece complicar la meta que había trazado el gobierno para este año. Los argentinos se la rebuscan como pueden. En este contexto, los supermercados mayoristas ganan terreno. La meta de inflación, 17%. El presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, ratificó la cifra para este año y aseguró que no se cambia. Cuando salió el INDEC dijimos, vamos a apuntar a una inflación del 1,5 promedio mensual en el último trimestre, a la cual se sumó una meta del 12-17 para este año, una meta del 8 al 12 para el año que viene, pero muy pronto vamos a estar hablando del 10. Nosotros necesitamos un Estado presente, que controle, que genere competencia y que baje impuestos. ¿Por qué no lo hacen? Sobre los alimentos. Porque hay una cuestión ideológica. Lo que provocó el salto inflacionario son los costos, fue la devaluación, fue los tarifazos, es decir, la teoría monetarista no da resultado, porque si no la inflación hubiera bajado el año pasado. Y la inflación hace que cambien los hábitos de consumo, por ejemplo, las compras en los supermercados o hipermercados mayoristas, que ya llegan al 30%. Estos mayoristas se pusieron de moda. A partir de un tiempito para acá empecé a venir acá porque la diferencia de precios es importante. Llegado abril, el primer número de inflación interanual que produjo el INDEC fue 27,5. En mayo, el número de inflación interanual va a estar por debajo del 25%. Los jubilados perdieron 11% de poder de compra, que un trabajador, una familia promedio, perdió entre 6 y 8 puntos de poder de compra. O sea, la gente cada vez llena menos el changuito porque el Estado está ausente. Bueno, los precios. ¿Van a bajar o no van a bajar? Van a bajar. Si nos ponemos en campaña todos y nos sumamos a esta propuesta, yo creo que van a bajar. ¿Y quién puede estar en contra de eso? Creo que nadie. Simplemente tenemos que tratar el tema con seriedad, ponerlo sobre la mesa, ver por qué los precios han disparado más allá de la inflación, quién es el que se está quedando realmente con el valor o con el sobrevalor que están teniendo hoy. Y ahí cada uno trata de hacer su tarea. Por un lado, una concientización nacional impulsada por un programa que impulsa el Frente Renovador y el GEN, que bajemos los precios. Y nosotros como intendentes también, por lo menos aquellos municipios que pueden, tratando de hacer un esfuerzo fiscal para bajar la tasa de seguridad e higiene de los autoservicios y de esa manera también compensar e invitar a los titulares de los autoservicios a que bajen sustancialmente los precios de la canasta básica. Esto lo hemos hecho en Las Heras y dio resultado. ¿Cómo se pueden bajar los precios? Van a bajar cuando pase eso, van a bajar cuando básicamente baje la inflación. Esto signifique que el gobierno de a poco vaya domando al potro. Lo matan a Sturzenegger y me parece, esto por ahí Liliana también puede explicarlo mejor que yo. Cuando Sturzenegger habla de meta de inflación, no está diciendo que esa va a ser la inflación del año. El sistema de meta de inflación busca un objetivo y se van tomando medidas para cumplir ese objetivo. Tengo que darles una mala noticia. El 90% de los países que tienen el sistema de meta de inflación no cumplen, pero eso no significa que el sistema no funcione. Se fija una meta. Digo porque lo toman de chascarrillo al gobierno con el tema de la meta de inflación. Escuché esta semana del 17%. Nadie está diciendo que va a ser el 17%. Pero podría haber dicho no, va a ser mayor. Como pobreza cero, digamos. Va a ser mayor. Lo que está diciendo es una meta técnica. Todos los bancos centrales
serios y profesionales del mundo, no lo que tuvimos en los últimos 12 años, serios y profesionales que manejan los agregados monetarios con seriedad, se trabajan casi todos con este sistema de inflación. Es cierto, efectivamente, y además en este momento, sí, es cierto, nadie estima que va a ser 17 fin de año. Se cree, en realidad hay un consenso en los economistas, que será en el torno al 20%. Esto significa la mitad respecto del año anterior. Ahora, obviamente Sturzenegger no puede ahora salir a decir, sí, muchachos, va a ser el 20, porque lo que se necesita en un banco central y cuando se tiene un esquema de metas de inflación es credibilidad. El Banco Central también tomó una medida que fue, para mi modo de ver, tarde, que es empezar a intervenir en el dólar, porque uno de los problemas que se tiene en este momento es que el tipo de cambio está, como se dice vulgarmente, atrasado. Ahora no damos pie con bola. Mira, cuando arrancamos este programa no había un dólar. No había un dólar, era tremendo un dólar. Ahora te sobra. Ahora te sobra. Pará que quiero hablar con él, porque ¿cómo van a hacer? Porque la verdad que el título es hermoso, bajemos los precios. Ahora, ¿por dónde empezamos? No, se empezó la semana pasada. Convengamos que Las Heras es una ciudad pequeña, de menos de 20.000 habitantes, y hace que prácticamente todos los dueños de los autoservicios son vecinos emprendedores. Pero sacándolo de Las Heras, haciéndolo a nivel nacional. Se puede hacer a nivel nacional porque casi todos los municipios son menores a 20.000 habitantes. Lo que hay que hacer es invitar, no forzar, sino que invitar a crear conciencia que hay familias que la están pasando mal, que no llegan a fin de mes, y que lo que se está pidiendo es un esfuerzo sobre 11 productos de todo el autoservicio. Es decir, que para aquellas familias que tienen pocos recursos, sí puedan acceder a esos productos con un descuento. ¿Ahora eso no era precios cuidados? Sí. No, era distinto. Acá lo que se propone es sacar el IVA de 11 productos de la canasta básica, que es el pan flauta, el arroz blanco, la harina de trigo, carne, papa blanca, un corte de carne, etcétera. Teniendo en cuenta un dato que es fundamental. Los precios de los alimentos, olvídate de la inflación general, alimentos que le afecta más que nada, obviamente, a las clases más bajas, subieron 48% en los últimos 16 meses. La verdad que es muchísimo. Yo miraba abril, voy a decir, bueno, tiende a bajar la inflación. Está bien, pero con la comida, que es lo que más importa, no. En abril se dispararon los precios de lácteos y de la carne. Leche fresca 4,4%, manteca 6,1%, queso cremoso 6,3%. Yogur, 11,4. Te estoy leyendo el INDEC, asado, 3,5. Ahora, Adrián, no está mal controlar precios de los productos que son básicos y claves en la canasta básica familiar, ¿no? No creo que esté mal eso, no controlar los productos. También creo que el gobierno tiene una estrategia global de ir bajando la inflación y que es razonable. No es inflación, esto es avivada, Adrián. Por eso digo, me parece que es correcto controlar que no haya avivada. Eso es correcto. Y tenemos, perdón, que estar alertas a lo que plantea Javier, ¿sabes por qué? Porque si no controlamos, hoy por ejemplo, los precios están por arriba del índice de la inflación. Y como tenemos el problema de Brasil y nuestro dólar hoy estaba planchado y hoy está a 16.20, va a haber un montón de vivos que van a querer decir, el dólar no está más a 15.74, está a 16.20. Entonces, Javier, va a haber que trabajar con ese tema para que no se aviven algunos que van a empezar a especular por las circunstancias de Brasil. Los precios están arriba de la inflación relativamente, porque en realidad lo que está pasando yo creo que son dos cosas. Lo primero para decir, la Argentina que hace 5 años que no crece, este año está creciendo. Nosotros tenemos un crecimiento del 2,4 respecto del trimestre del primer año, y este año la economía va a crecer al 3. No es un crecimiento esplendoroso, no es un crecimiento fenomenal, pero es una economía que de venir de depresión empieza a crecer. Primer punto. Segundo punto, nosotros este año vamos a tener una inflación de 20 puntos. Y así como el crecimiento no es homogéneo, porque también hay que decirlo, o sea, hay crecimiento en la agroindustria, hay mucho crecimiento en la construcción, hay mucha obra pública y también en el sector privado. Hay obra porque hay crédito hipotecario, por ejemplo, que se ha reactivado fuertemente, pero no es homogéneo porque hay sectores en donde... por eso hay políticas sectoriales. Y no te cuento ahora con Brasil, pero déjame decir una cosa, Adriana. La economía levemente este año crece y la inflación disminuye. O sea, aun cuando nosotros terminamos una inflación de 20... ¿Pero por qué vas al súper y está todo cada vez más caro? Y estamos en un momento que ocurre también lo siguiente. Tenemos precios actualizados, hay que controlar los precios, pero tenemos precios actualizados y salarios no actualizados porque no hemos cerrado paritarias. Y este es el momento. A mí la verdad que hay productos que tienen que, chicos, tienen que tener un precio preestablecido y que después la misma cadena de supermercados o el mercadito de la esquina tenga otras variantes también. No, y los medios de que no hay política de precios en la Argentina. Bueno, en realidad sí, nosotros por eso creemos que cuando se quiere controlar toda la góndola es imposible, cuando se quiere hacer
un programa... Y no da resultado. No da resultado. Sí se puede hacer esto, pensar en aquellas familias que no están llegando. El que llega más o menos se puede ajustar, pero el que le puede doler. El tema es cuando vos no tenés ya más margen para ajustarte, cuando ya el sueldo no te alcanza. Este crecimiento que señala Adrián, que ojalá se dé en estos términos, lo que tenemos que ver es que si es un 3% de crecimiento, hoy ya mañana, si todos nos ponemos de acuerdo, podemos bajar el 12% de los alimentos. Es mucho. O un 10% de los alimentos básicos, centrales para una familia que no llega, que es la que primero tenemos que atender. Después, con el crecimiento, ojalá así se dé, y la economía empieza a marchar, las cosas se van a ir de a poco acomodando, pero hoy tenemos que atender la urgencia, que es la familia que no llega. Creo que esto es lo importante y lo que este programa intenta hacer a través de una baja impositiva a nivel municipal, que lo que pretende es que el autoservicio diga, bueno, la tome a nivel global con todos sus productos, el descuento, y la aplique fuertemente en 11 productos de la canasta familiar. Muchas gracias, Osuna. Gracias a vos. Bueno, ¿llegó Marcos Saguinis o no? ¿Está? Gracias, Ana Mar, por haber venido. Pero es un placer. Hermosa. Esperemos que se solucione, que mis compatriotas estén bien y acá también. ¿No? Acá. Yo vivo acá. ¿A quién quieres más? ¿A nosotros o a...? ¿Eh? O A ella? vos te quiero. Te compró. No. Perro, Ya, no. Nos damos un eso pico no. como los Benetton. Claro. ¿Eh? Claro. Como los Somos la propaganda de Benetton, mirá. Somos la propaganda de Benetton. Un placer, amor. Se muere Liliana Franco. Flamengo. No. Negro y rojo. No, mirá Liliana. Santiago. No, esto no puede ser. No, ahora vas a tener que hacer algo Hagamos por el amor, no la nosotras, guerra, Negra hermosa. Ya me dan La ataque de parodia. celos. No, sí, Qué la Negra la quiero, la conozco hace mucho tiempo. ¿Y a Tan nosotros no buena nos onda. querés? Sos buena. No, pero ella Oh, tiene todos celosos. fuego en la vena. Che, un saludo a tu marido y a mi mujer también, que no se pongan celosos, que esto es... No, por favor. Esto es por la paz en la región. Pero la paz acá no va a estar, ¿eh? ¿Cómo le va, Marco? ¿Bien? Bien. Gracias por venir. Un gusto. Qué impecable, está siempre me impresiona. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuál es el secreto ¿Cómo estás? para estar así? Bueno, ¿Qué sé yo cómo estoy? ¿Eh? ¿Qué sé yo ¿Pero qué, cómo una estoy? alimentación especial o algo? ¿No? Anamá, ¿la conoce? Hola. Sí, ¿cómo te va? Bueno, ahí está. ¿Qué tal? Gusto. Bueno, ¿podemos escuchar el audio? A ver, escándalo en Brasil, hechos de corrupción, acá, allá, en todos lados, así estamos. Escuchar lo que se filtró no, lo que se dio a conocer, parte de esta investigación hace un ratito nada más. Mirá.